Entonces, esto es lo que nos faltaría, lo que continuaría. Aquí. Entonces ahora vamos a tener un ácido débil y la constante de ionización de un ácido. Bueno, estamos frente a un ácido que es débil, entonces estamos enfrente de un equilibrio, ¿cierto? Tenemos un equilibrio y tenemos cierta concentración de protones y de nuestro anión. Pero tenemos también la especie sin desprotonar. Entonces lo podemos representar para no poner tanto ruido, ¿cierto? En agua y después el nitronio, de disociación, ¿cierto? De nuestro ácido débil, ¿cierto? En este equilibrio. Entonces, ¿qué sabemos aquí? Tenemos la constante de acidez, ya que estamos trabajando con un ácido, entonces vamos a poner un K sub A, que sería nuestra constante de acidez. De acidez. Sería la concentración de protones, concentración de H-, ¿cierto? Y la concentración de nuestra especie sin desprotonar. Entonces, tendríamos nuestra constante de acidez. Ahora que sabemos, es la constante de disociación de un ácido. Y bueno, si la constante de acidez es mayor comparado con otro ácido débil, ¿cierto? Significa que la fuerza del ácido débil va aumentando. Mientras mayor sea su constante de acidez, más ácido va a ser, más fuerza tiene ese ácido para desprotonarse, ¿ya? Va a desprotonarse con mayor fuerza. Y sería un ácido un poco más fuerte dentro, ¿cierto?, de la escala de acidez. Por eso que estamos hablando de un ácido que es débil. Aquí tenemos constante de ionización de algunos ácidos débiles y sus bases conjugadas, ¿cierto? Tenemos ácido fluorhídrico, ¿cierto? Que es un ácido débil, tiene una constante acidez. Bueno, tenemos su base conjugada, que sería el fluoruro, tendría una constante de basicidad. Después vamos a ver cómo se relaciona esta constante de basicidad con la constante de acidez si proviene del ácido fluorhídrico. Tenemos el ácido nitroso, constante de acidez, constante de basicidad. Y así tenemos varios ácidos débiles con su constante de acidez, se fijan, tiene -4, tiene -5, tiene -10, que son ácidos débiles, y su base conjugada, que tendría, ¿cierto?, su constante de basicidad en ese caso. Si tenemos un ácido débil, acuérdense, tenemos un ácido débil, vamos a tener una base conjugada. Una base conjugada va a tener un valor de constante también, de basicidad en ese caso. Ahora, ¿cómo calculamos el pH de una solución de un ácido que es débil? Por ejemplo, este es el ácido fluorhídrico, que es un ácido débil. ¿Cómo vamos a determinar su pH? Si tenemos que considerar entonces el equilibrio que está inmerso, ¿cierto?, en nuestro ácido fluorhídrico. Entonces, este es nuestro equilibrio, este es el equilibrio del ácido fluorhídrico y queremos determinar su concentración, su pH, perdón. Esa es la concentración de protones para determinar el pH. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Primero, que la constante de acidez de este ácido, que es la concentración de protones o fluoruro, ácido sin desprotonar, ¿cierto? Tiene un valor de 1,7 por 10 a la -4. Y con esta información que ya tenemos, ¿cierto? Vamos a escribir, ¿cierto? Plantear, ¿cierto? ¿Cómo se dice? Nuestro ejercicio. Tenemos nuestro equilibrio, tenemos una concentración inicial, que es la que vamos a ver qué pasa con un cambio y lo que pasa en el equilibrio. Entonces aquí tenemos lo que hemos visto antes, el ice, ¿cierto? Ice, o el hielo, ¿cierto? Inicio, cambio y equilibrio. Para que no se lo olvide. Inicio, cambio y el equilibrio. Entonces vamos a ver, ¿qué tenemos inicialmente? Inicialmente tenemos solamente ácido fluorhídrico, ¿cierto? Porque la concentración es 0,5 molar. Y si uno lo prepara, ¿cierto? 0,5 molar de ácido fluorhídrico. Entonces tenemos ácido fluorhídrico 0,5, no tenemos nada de protones ni de OH-, de fluoruro menos, no tenemos, porque es lo inicial. Ahora el cambio, entonces aquí viene lo que tenemos que empezar a tener claro, siempre vamos a tener que pensar de la siguiente manera.
vamos a pensar de que si tenemos inicialmente solamente ácido fluorhídrico y después tiene que llegar a un equilibrio, ¿cierto? Hay una cierta cantidad X que tiene que, ciertos de reactivos pasar a producto, una cierta cantidad de X. Vamos a hacer un valor X porque no sabemos cuánto es, porque es lo que queremos determinar, cuánto es lo que se disocia. Solamente conocemos la constante de acidez. Entonces tenemos una cierta cantidad X, ¿cierto? Que se va a transformar en producto. Entonces, como se va a transformar, hay una cierta cantidad X del 0,5 que se va a quitar de ahí. Entonces, menos X en este caso. Como es una cierta cantidad menos X de ácido fluorhídrico, hay una cantidad de protón y de fluoruro que se va a formar. O sea, más X y más X de protón y más X de fluoruro. X y más X. Y esto es bastante simple porque tenemos por un mol de ácido fluorhídrico se genera uno de protones y uno de fluoruro. Por eso ponemos, si esto es menos X, si hay una cierta cantidad de X, se va a generar, ¿cierto? Una cantidad X y X, la misma, por la estequiometría de la reacción. Y en el equilibrio, ¿cierto? Vamos a tener, finalmente, vamos a ver, sí, aquí falta una línea aquí, que no está puesta aquí. Entonces ahora vamos a ver el cambio, o sea, la suma de estas dos cosas. 0,5 menos X, aquí 0 más X, o sea, nos queda X, después 0 más X, nos queda solamente X. Entonces tenemos todo nuestro esquema, lo quiero dejar marcado para que este es nuestro esquema que nos va a servir, ¿cierto? Para determinar, ¿cierto? Nuestro pH. O sea, en realidad lo que uno está haciendo es determinar cuánto es la concentración de protones y uno determina rápidamente el pH. Entonces tiene toda esta relación, sabe lo que está en el equilibrio, finalmente, y lo que está en equilibrio es lo que va en la constante de equilibrio, en este caso en la constante de acidez. Entonces reemplazamos en la constante de acidez los valores que están en el equilibrio. ¿Qué nos queda? Los productos que serán x y x cuadrado. Dividido por qué? 0,5 menos x, que serían el reactivo. Y eso tiene que ser igual al valor de la constante de acidez, que es 1,7 por 10 a la menos 4. Entonces ahí tenemos la relación entre la constante de acidez y los valores que nos llevarían al equilibrio. ¿Qué hacemos aquí? Podríamos despejar el x. Pero bueno, podemos tener una consideración, y eso es importante, que como la constante de acidez es mucho, mucho, mucho menor que 1, entonces 7,1 por 10 a la menos 4 es muy pequeño respecto a 1, ¿cierto? Uno lo que puede suponer es que el 0,5 respecto al valor X, o sea, lo que se va a disociar, como la constante es muy chica, va a ser muy baja, por lo tanto, lo que le va a restar al 0,5 es muy pequeño. Entonces, lo que uno podría suponer es que, ¿cierto? ¿Cómo se coloca aquí? Allá, aquí. Que este 0,5 menos X lo podemos suponer aproximadamente igual 0,5. O sea, esto lo podemos despreciar. Despreciar. Muy pequeño respecto a eso. Si hacemos eso, solamente tenemos la concentración menos X. Como ese X es muy pequeño, entonces podríamos asociar que es solamente 0,5. Nos quedaría la constante de acidez aproximadamente X cuadrado por 0,5 igual a 7,1 por 10 a la menos 4. Podemos despejar entonces X. Y X nos queda, ¿cierto? 3,55 por 10 a la menos 4. Y el valor de X sería 0,019. Entonces hicimos ese desprecio. Entonces, en este caso, la concentración de protones sería igual a la concentración de fluoruro, igual a 0,019. Acuérdense que X es esto de aquí que está en el equilibrio, ¿cierto? Y la concentración del ácido fluorhídrico, 0,5 menos X, sería 0,48. ¿Cierto? Igual se desplaza poco, entonces poco lo que se disocia. Y como tenemos la concentración de protones, podemos calcular rápidamente el pH, que es 1,7, bueno, 1,72, ¿cierto? Colocando la concentración de protones aquí. Y ahí tenemos el valor de pH. ¿Ya? Pero aquí surge la duda. ¿Cuándo yo hago esto? Ese desprecio, ¿cuándo? ¿Cuándo se puede utilizar la aproximación siguiente de que es cierto que la constante es muy pequeña, muy pequeña que 1 y podemos hacer que 0,5 igual menos que es igual a aproximadamente 0,5? Bueno, cuando X
es menor que el 5% del valor del cual es sustraído. Entonces ahí uno prueba si es que hizo bien la aproximación o no. Bueno, en este caso el X nos dio 0,019. Entonces vemos cuál es el porcentaje. 0,19 de 0,5, en realidad pues por ciento, se nos queda 3,8. Es menor que 5%, por lo tanto la aproximación estaría correcta. ¿Sí? Entonces si está correcta, entonces nos podemos quedar tranquilos porque la aproximación que hicimos es la adecuada. Ahora, ¿cuál es la...? Ahora, si hiciéramos el cálculo ahora de esta misma, de este mismo ácido, pero que la solución es 0,05 molar. Es otro ejercicio. Otro ejercicio. Vamos a ver si la aproximación lo podemos hacer aquí también, porque aquí la concentración ahora es distinta, es 0,05. Baja, antes era 0,5. Aquí es 0,05. Veamos. Podemos hacer la aproximación. X cuadrado, 0,05, 7,1 por 10 a menos 4. X nos da 0,06. Comprobemos. ¿Qué porcentaje nos da? 0,06, 0,05%, nos queda 12%. Entonces, mayor que 5%, la aproximación no estaría correcta. No podemos hacer la aproximación en este caso. Así que esto es importante determinarlo. Saber si la aproximación es adecuada o no, y tenemos nuestro criterio. Entonces, bueno, si no se puede, ¿cierto? No se puede hacer la aproximación, se tiene que resolver exactamente, utilizando la ecuación cuadrada. A ver, entonces, cuando tenemos resolver un problema, entonces tenemos un ácido débil. Lo primero que tenemos que definir, ¿cierto? Identifique qué podría principalmente afectar el pH. Principalmente, ¿cierto? La mayoría de los casos se puede ignorar la autoionización del agua porque no estamos suponiendo, no agregamos la autoionización del agua porque trabajamos con concentración más alta que la concentración que produce el agua. Entonces uno generalmente ¿cómo se llama? No la suma en los cálculos. Generalmente no la vamos a estar sumando. Vamos a ignorar la concentración de OH menos porque nosotros vamos a determinar la concentración de protones y después por el pOH más pH igual a 14 obtenemos la del OH. Después utiliza, ¿cierto?, el inicio, el cambio y el equilibrio para expresar las concentraciones de equilibrio en términos de la incógnita X, o sea, lo decimos menos X, y después sumamos, ¿a eso se refiere? Después escriba la constante de acidez en términos de las concentraciones de equilibrio y colocamos, ¿cierto?, lo que queda en el equilibrio en la expresión de la constante de acidez y así resolvemos para calcular X. De ahí calculamos la concentración de todos los reactivos y productos en el equilibrio, ¿cierto? Y ahí podemos determinar el pH o el pOH o la concentración de protones o OH que nos esté pidiendo el ejercicio. Entonces serían como los pasos para hacer esto. Siempre cuando tenemos ácidos débiles, vamos a tener que escribir, ¿cierto?, nuestro equilibrio, lo que tenemos inicialmente, lo que cambia, y el cambio, ojo, siempre cuando utilizamos el cambio tenemos que fijarnos en la estequiometría de la reacción, para después hacer la suma y después reemplazar en la constante de acidez. Aquí, por ejemplo, ¿cuál es el pH de un ácido monoproteico? ¿Cierto? Que es 0,122 molar, si su constante de acidez, ¿cierto?, es 5,7 por 10 a la menos 4. Bueno, aquí nos piden calcular el pH en este caso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a escribir el equilibrio. Siempre vamos a tener que escribir el equilibrio, ¿cierto? Tenemos nuestro equilibrio de nuestro ácido monoproteico, ¿cierto? Entonces tenemos un ácido que tiene protón, libera protón, y tenemos nuestro anión. ¿Qué sabemos? Lo que tenemos inicialmente, lo que pasa en el cambio y lo que es el equilibrio en concentraciones molares. ¿Qué tenemos en el inicio? Entonces tenemos 0,122. Ok. No tenemos nada de protones y nada del anión, porque estamos en el inicio. Lo único que tenemos, ¿cierto?, es nuestro ácido inicial. El cambio, ¿qué pasa con el cambio? Entonces, una cierta cantidad de X, se forma X y X. Y queda con 1 porque es uno de estos, forma 1 y 1. Entonces, menos X, X y X. Después, y aquí sumamos. Aquí no tengo rayita, no tengo rayita. Sumamos estas dos cosas. 0,022 menos X
X y X. Una vez que tenemos todo esto es nuestro, acuérdense que esto es nuestro esquema principal. Tenemos que escribirlo bien. Acuérdense que en el cambio, ¿cierto? Siempre tenemos que considerar la estequiometría de la reacción, ¿cierto? Lo voy a anotar aquí para que no se olvide, ¿cierto? La estequiometría de la reacción, ¿cierto? Y ahí sumamos estas dos partes, inicial el cambio, inicial el cambio, inicial el cambio, nos queda todo esto y nos queda esta parte que corresponde al equilibrio. Y lo que está en el equilibrio es lo que colocamos, ¿cierto? En la constante de acidez. ¿Qué nos queda? ¿Se fijan? X cuadrado partido por 0,122 menos X y nos da el valor de la constante. Entonces ahora vamos a hacer, si podemos hacer esto, la constante de acidez es mucho menor que 1, sí, es harto pequeña porque es por 10 a la menos 4. Entonces podríamos suponer, ¿cierto?, que este 0,22 menos X, esto lo vamos a poder despreciar. Bueno, vamos a ver después si es verdad. Y nos queda 0,122. Nos queda esa expresión, ¿cierto? Y despejamos X y nos queda un X cuadrado de 6,95 por 10 a la menos 5, o sea, X igual a 0,0083 molar. Veamos si estuvo bueno la consideración de derechos de desprecio. Nos queda 0,083 por 0,1%, nos queda 6,8. Oh, ¿qué pasó aquí? Más de 5% no estaría bien el método de la aproximación. No hay que aproximar. No hay que aproximar. ¿Ya? Porque cometemos un error. Entonces no podemos aproximar, tenemos que resolverlo, ¿cierto? Matemáticamente completo. Entonces tenemos esta expresión. No podemos hacer el desprecio, tenemos que resolverla. Entonces vamos a linealizar esta expresión. Linealizamos, nos queda esto cuadrado, esto por esto nos queda 0,057x y 6,95 por 10 a la menos 5 igual a 0. Ya, linealizamos aquí. Eso fue lo único que hicimos, dejarlo en línea. Y aplicamos, ¿cierto? La expresión de ax cuadrado más bx más c igual a 0. Acuérdense que la solución es menos b más menos b cuadrado menos 4ac partido por 2a. Eso es de matemáticas, ¿cierto? Tenemos esta resolución y con esto obtenemos dos valores de x, este y este valor. Cuando obtenemos dos valores de x, uno te va a tener sentido físico y el otro no. ¿Ya? Claro, entonces tenemos el valor de x. Bueno, el x negativo no tiene sentido físico, porque sería la concentración, ¿cierto? Según el equilibrio de protones, no podemos tener concentración de protones negativas, entonces no nos sirve ese valor, nos quedamos con el otro. Y aquí volvemos. Tenemos, ¿se acuerdan este esquema inicial? Nuestro esquema inicial, ok, aquí está, y lo que teníamos en el equilibrio. Entonces, ahora reemplazamos, ahora tenemos nuestro valor de x, que es 0,081. Por lo tanto, nuestro pH sería menos logaritmo de la concentración de 0,081, nos queda 2,09. ¿Eso sería? Sí, eso sería. Exactamente. Ahí está. Entonces, cuando no se puede hacer la aproximación, hay que trabajar, ¿cierto?, con esta expresión. Esto. Hay que recordar todo esto y eso de allí. Tenemos dos valores de x y nosotros nos vamos a quedar con el valor de x que tenga sentido. Si los dos nos quedan positivos, tenemos que reemplazar en nuestra ecuación y ver cuál queda con un sentido físico. El que les da un valor de concentración negativo, ese no se usa el otro. ¿Ya? Siempre va a haber uno que no va a fallar, que nos va a fallar y después nos va a quedar el otro. Ahora lo otro. Oh, me quedó corrido esta cosa. Bueno, lo otro es el porcentaje de ionización. Recuérdense que tenemos ácidos que son débiles. Entonces uno puede informar entonces porcentajes que se está ionizando. Porque sabemos que si un ácido fuerte se ioniza el 100%. Aquí tenemos ácido fuerte, tenemos este gráfico. Un ácido fuerte se va a ionizar 100% cuando lo disuelven en agua. Entonces lo disuelven y se disocia al tiro. Pero si es un ácido débil, ¿cierto? Tenemos una concentración inicial, dependiendo de la concentración, es lo que se va a ionizar.
Entonces, necesitamos saber cuál es el porcentaje de ionización, y esto es la concentración del ácido ionizado en el equilibrio, dividido por la concentración inicial del ácido por 100. Bueno, aquí está un poco corrido. Pues lo voy a arreglar para que después les quede bien en los apuntes. Entonces tenemos el porcentaje de ionización. Entonces, para un ácido monoprótico, entonces, el porcentaje de ionización sería la concentración de protones dividido por la concentración de nuestro ácido inicial, ¿cierto? Por 100. Y ahí tendríamos nuestro porcentaje de ionización. Entonces, acuérdense que la concentración de este subcero es la concentración inicial. Esta cosa. Subcero es la concentración inicial. Ahora tenemos las bases débiles y las constantes de ionización de las bases. Porque todos estamos bien centrados en lo que eran los ácidos, entonces, pero también tenemos base. Base famosa es el amoníaco. Y el amoníaco, para escribirlo como base, tenemos que hacerlo reaccionar con el agua. El protón pasa para allá, ¿cierto? Queda el ion hidronio y nos queda el OH-. Este es el ácido conjugado de la base débil que es el amoníaco. Tenemos nuestra constante de basicidad. Acuérdense que tenemos una base, entonces tenemos constante de basicidad, que sería la concentración del ion hidronio, OH-, amoníaco. No se escribe la del agua. ¿Por qué? Porque es un líquido, ¿cierto? Y queda dentro de la constante. Entonces, caso B es la constante de ionización de las bases. Entonces, si aumenta la constante de basicidad, significa que la fuerza de la base es más fuerte. De basicidad, acuérdense. Fuerza de la base, en este caso, de bases débiles. Ahora, ¿cómo se resuelve? Bueno, para una base débil, igual que el ácido, solamente que en vez de resolver para protones, estamos resolviendo para OH-. Ya en la misma consideración que hicimos recién, pero solamente en vez de estar trabajando con protones, estamos trabajando con OH, pero la misma manera de hacerlo. ¿Ya? Así que, ojo con eso, ya, que no se les olvide que eso es así. Bueno, aquí tenemos unos valores de K sub B, o sea, constante de basicidad, ¿cierto? Se fijan todos, etilenaminas, son aminas, metilamina, tenemos el amoníaco, ¿cierto? Tenemos la piridina, cafeína, la urea. Son bases, tenemos la constante de basicidad y se relacionan con su ácido conjugado, cada uno con su constante de acidez. Acuérdense, tenemos ácido, bases débiles, vamos a tener su conjugado, ¿sí? Ahora tenemos constante de ionización de pares conjugados ácido-base. Miren, fíjense, tenemos un ácido HA, ¿cierto? Protón A-, tenemos una constante de acidez. Después, se fijan, el A-, que va a ser nuestra base conjugada de este ácido que es débil, puede reaccionar con el agua formando OH y H+. Entonces tenemos una constante de basicidad, porque esta sería nuestra base conjugada. Ojo, nótese. Si nosotros sumamos estas dos semireacciones, ¿qué es lo que obtenemos finalmente? Que A se va con A, que HA se va con HA, ¿cierto? Y finalmente nos queda, ¿cierto? Que el agua es protones OH-. Nos queda en realidad el equilibrio del agua, o sea, es que es KW. Y ustedes se acuerdan que cuando teníamos una constante que provenía de la suma de otras dos semireacciones, que cada una tenía una constante ¿cierto? En realidad era la multiplicación de ellas. KW es la multiplicación de K sub A por K sub B igual a KW. Y aquí tenemos la relación entre la constante de acidez y constante de basicidad del conjugado, porque eso la multiplicación nos da la constante del agua. Entonces tenemos ácido y base, su base conjugada, ¿cierto? La constante de acidez va a ser la constante del agua dividido por la constante de basicidad. Y la constante de basicidad va a ser la constante del agua dividido por la constante de acidez. Entonces, por eso hay una relación entre la constante de acidez y la constante del agua. ¿Me permiten? Voy a contestar. Un minutito. ¿Aló? ¿Cómo está? Ya lo va a llamar en un ratito más, que ahora está ocupadito.